Testigo ocular, Ártico y Antártida. Ártico y Antártida. Sabemos que son fríos y blancos y que hay uno en cada extremo del mundo. ¿Pero cuál es cuál? Pensamos que son similares. Después de todo, tienen mucho en común. Son los mundos de hielo. Hay quienes consideran al hielo cruel y sin corazón, lo opuesto al amor y a la calidez. El cuento de hadas de Hans Christian Andersen cuenta cómo un fragmento de cristal mágico penetra en el corazón de un niño de naturaleza alegre y lo convierte en hielo. Su corazón congelado lo hace indiferente y malvado. Secuestrado por la desalmada reina de nieve, olvida a su familia y va a vivir a su magnífico palacio de hielo. Allí aprende a preferir la fría perfección del cristal a la belleza de una rosa viva. Solo las tibias lágrimas de un amigo querido puede derretir el hielo de su corazón y devolverlo a su personalidad cálida y vivaz. El hielo puede ser el enemigo de la vida, pero el mundo de los polos está lleno de una extraña e intrincada belleza. Miles de millones de copos de nieve conforman una lluvia de plumas. Pero así como las huellas digitales, no hay dos iguales. Y dependiendo de las condiciones del tiempo, existen realmente distintas clases de nieve. Tal como cualquier aficionado a los deportes de invierno lo puede confirmar. Gradualmente la nieve de caída suave se compacta en duro hielo. En la tierra congelada de ambas regiones polares, esta cubierta de hielo lentamente se dirige al mar. Trozos de hielo sólido que se quiebran y flotan en el océano abierto. Témpanos pueden ser del tamaño de Bélgica. Mientras viajan con la corriente, el viento y el clima los transforman en inmensas esculturas de hielo. Son reservorios flotantes. Un témpano de tamaño mediano contiene suficiente agua fresca para abastecer a una familia de 5 miembros por unos 100.000 años. Inmensos cubos de hielo. Con solo un 10% de su masa asomada a la superficie, son proclives a los encuentros peligrosos para la navegación. Las regiones polares están en la cima y en la base del planeta. Los desechos congelados del Polo Norte son el hogar de los husky. En el sur, en tanto, la Antártida provee su fría morada a los pingüinos. Si dirigen sus brújulas hacia el norte, la aguja comenzará a andar en círculos. La brújula lleva hasta el Polo Norte magnético, pero su ubicación varía. El Polo Norte geográfico de todas las otras partes del mundo permanece firmemente establecido. Es el campo magnético terrestre el que nos brinda el espectáculo más grande de los cielos polares. En la mitología de los Inuits, la aurora boreal o luces del norte
son las antorchas de los espíritus que llevan las almas de los muertos hacia el paraíso. La inclinación del eje de la Tierra implica que durante la mitad del año cada polo está de cara hacia el Sol, constantemente de día, mientras que la otra mitad está alejada constantemente de noche. Pero aún con 6 meses de luz solar continua no se derrite mucho hielo en estos mundos congelados. El Sol nunca brilla perpendicularmente, por lo que sus rayos son más débiles que los que llegan al resto del globo. Aún esta suave brisa es reflejada por el brillante hielo. Y durante los largos inviernos no hay rastro del sol. El terno ártico, a pesar de su nombre, se rehúsa a resistir la larga noche del Ártico. Tras el verano en el Polo Norte, viaja para llegar al Polo Sur en hora para el amanecer antártico. Fluctuando en verano casi perpetuo, este pájaro inquieto pasa más tiempo bajo la luz solar que cualquier otra criatura en la Tierra. El terno sabía lo que había al final de la Tierra mucho antes que los europeos, que solo conjeturaban. Los antiguos griegos especulaban con que existían 2 tierras desconocidas. Primero bautizaron al Ártico llamándolo así después de que la gran constelación de los osos, Arctos, llegara a los cielos del norte. La tierra al sur fue bautizada por lo opuesto, sin osos, la Antártida. Imaginaban que estas tierras eran cálidas y fértiles. Pero estaban muy equivocados. La vida en los extremos de la Tierra es difícil. Aunque sus hogares están separados por miles de kilómetros, tanto los huskies como los pingüinos afrontan las mismas dificultades. Pero las regiones polares están lejos de parecer el reflejo una de la otra. Literalmente son polos opuestos. El hogar de los huskies, en el Ártico, es un océano cubierto de hielo, mientras que el hábitat de los pingüinos es un continente de tierra. Aun cuando es el Ártico el que presenta una larga historia de presencias humanas, como bien saben los huskies, cada polo tiene su propia fauna. Ninguna especie está en ambos polos. Existe una sola criatura no humana que visita ambos, el terno del Ártico. Mientras el sol del Ártico aparece, los ternos se enfilan hacia las zonas de apareo cerca del Polo Norte. No son los únicos con fiebre de primavera. Los visitantes llegan por tierra, aire y mar. Miles de caribúes y bueyes emprenden su viaje por rutas migratorias tradicionales hacia la Tierra del Sol de medianoche. Menos predecible es el camino de los lemmings. Son una parte vital dentro de la estructura alimentaria del Ártico. Todos quieren comerlos. Cuando los lemmings son poco numerosos, los ternos, las zorras del Ártico, los osos blancos, los lobos y los búhos de la nieve pasan hambre. Los visitantes más afortunados son las aves, que con luz solar las 24 horas se pueden alimentar casi todo el tiempo. Solo 8 especies de pájaros viven todo el año en el Ártico y en verano se les unen casi 20 veces más turistas. Un viejo mito inuit cuenta la historia de una mujer que accidentalmente extravió a un grupo de niños jugando. Llena de horror, vio cómo ante sus ojos se convirtieron en pájaros y volaron al cielo. Los niños jamás retornaron, y para mucha gente del Ártico, los aleteos de los pájaros son un recuerdo de las almas de los niños perdidos. Los visitantes estivales del Polo Norte tienen un plan preciso. Deben viajar, comer, aparearse y criar a los pequeños mientras dure el buen tiempo.
llegan al norte para aprovechar la aparición de la primavera en las orillas del Círculo Ártico. Las plantas del Ártico deben hacer lo máximo posible en esta corta temporada de crecimiento. Aquí las plantas pueden hacer fotosíntesis a temperaturas de congelamiento. Tan pronto como hay luz solar y la nieve se va, más de 500 especies de flores silvestres se convierten en una alfombra preciosa de retoños de verano. Pero este despliegue exuberante es solo en la superficie. A menos de 30 centímetros de profundidad, la capa de hielo y la tierra están sólidamente congeladas, permaneciendo así a través del verano. Los primeros visitantes humanos no llegaron para el esplendor del verano ártico. En el siglo XVI, los europeos buscaban un camino a través del Polo Norte, un atajo para ir de un continente al otro. Nunca tuvieron éxito, pero encontraron a otros humanos, aún en las regiones más desoladas. Se sorprendieron al encontrar a los inuits abrigados, bien alimentados y bastante adaptados al hogar. Habían triunfado sobre el medio ambiente con una cultura perfectamente adaptada a la vida en el hielo. Las sociedades árticas como las nómades evenki siberianos tienen chamanes, gente que puede llegar a un estado de trance y visitar una realidad paralela. Vuelan hacia un mundo espiritual donde todo, desde los copos de nieve hasta las focas, reciben el mismo respeto. Si los humanos aprenden de su lección, los espíritus de los animales proveerán sus dones. Pero aún con la cooperación de los espíritus, los cazadores deben recorrer mucho camino para hallar los dones. Para los inuits, el problema del transporte se resolvió hace cientos de años con la domesticación de los huskies. Los grupos de perros aún son el modo más seguro y eficiente de cruzar la nieve y el hielo. No se descomponen ni se quedan sin combustible y pueden evitar los peligros. Pueden experimentar si el hielo es fino y hasta las grietas ocultas. Los huskies son maestros en la supervivencia en el Ártico. Pueden dormir a descubierto en la más dura tormenta de nieve. Las capas de nieve solo agregan más a la aislación de su piel. Su espesa pelambre tiene 2 capas y hasta tienen pelo dentro de las orejas. Los huskies están lejos de ser mascotas. Son perros de trabajo, fieros, competitivos. Los ciervos del Ártico usan riendas para desplazar a los trineos. De esta imagen y la del chamán volando a través del aire hacia el mundo espiritual, viene nuestra visión de Santa Claus, el residente más ilustre del Polo Norte. Los servicios postales no parecen tener problemas con las condiciones imperantes. Cada año llegan miles de cartas dirigidas a Santa Claus, Polo Norte, y reciben respuesta. En el centro propiamente dicho del polo, a unos pocos kilómetros a la redonda, hay pocos visitantes veraniegos. No hay comida y hay muy poco refugio. Solo los habitantes permanentes pueden enfrentar esas condiciones. Afortunadamente, en esta zona el hielo es delgado, por lo que el mar comparativamente tibio con su fuente de alimentos es como una práctica despensa al alcance de la mano. De hecho, algunos de los residentes van directamente a la despensa. Solo emergen de vez en cuando para respirar. La morsa de Lewis Carroll, en el relato de Alicia, era una criatura más astuta que la variedad ártica común. Habiendo invitado a las ostras a caminar con ella, más tarde se las comió, que es exactamente lo que hacen las morsas, además de devorar enormes cantidades de otros bivalvos. Las comidas abundantes son estrictamente necesarias.
El Ártico no es un buen lugar para hacer dieta. La grasa de la morsa, unos 200 kilos del peso total, la isla del frío de las aguas polares, pero hace las cosas más lentas en la superficie. Los osos polares saben todos los trucos acerca de la supervivencia en el Ártico. Mantienen una temperatura corporal mayor que la de un humano, aún en condiciones de extremo frío. Los cabellos de su piel son huecos y transparentes, de manera que pueden actuar como mini invernaderos para mantener el calor en el cuerpo. Los osos polares son cazadores de focas. Con facilidad pueden cubrir distancias de 25 kilómetros por día a través del hielo y, a diferencia de la mayoría de los mamíferos de tierra, los osos polares son nadadores incansables. Pueden seguir así días y días. El pelaje externo de su piel se encoge haciendo un ajustado traje de baño. Cavan refugios en la nieve, nidos de hielo en los que los cachorros nacen y se alimentan durante el crudo invierno. El diseño del nido de hielo fue robado por los cazadores Inuit que necesitaban refugio durante las expediciones. Como los osos polares, usan las propiedades aislantes de la nieve para alejar el frío y permanecer tibios. Y a diferencia de una tienda, los iglúes pueden resistir las tormentas. Los humanos tomaron otras técnicas de los habitantes animales. Copiaron un truco de los osos polares: esperar en los hoyos de respiración a que salgan las focas para adoptar sus pieles para cubrirse de los vientos amargos, además de usarlas para reflejar la luz solar en verano. A principios de siglo, el Ártico recibió un nuevo contingente de personas. Su extraño objetivo era llegar a un lugar en la superficie del hielo desprovisto e idéntico a los kilómetros de nieve que lo rodean. Competían por el sitio exacto del Polo Norte. Solo precisos instrumentos de medición podrían decirles cuándo llegarían a destino. Dos norteamericanos, Robert Peary y su competidor Frederick Cook, gritaron victoria. Pero ahora parece improbable que alguno haya realmente llegado hasta ese punto. Pocos años antes, la fiebre polar había arribado al otro extremo del globo. Esta vez la competencia era entre un noruego, Roald Amundsen, y un inglés, Robert Falcon Scott, que se disputaban el aún más formidable Polo Sur. Amundsen siguió métodos inuit tradicionales, llevando huskies en su camino a la mitad del polo para impulsar sus trineos. El equipo de Scott decidió innovar. Llevaron ponis y se vistieron con lana en lugar de pieles. Las decisiones de Scott demostraron ser fatales. Los viajeros medievales, creyendo que la Tierra era plana, temían caer del borde sur del mundo. Los visitantes de la Antártida a medida sienten que hicieron exactamente esto, sumergiéndose en un hoyo blanco de furia gimiente y congelada. La distorsión de los sentidos es algo muy conocido en el blanco mundo antártico. Las ilusiones parecidas a milagros pueden parecer extremadamente reales. El equipo de Scott estaba convencido de haber visto la catedral de St. Paul. La Antártida es el lugar más frío del planeta. Con temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero, casi cualquier cosa se congela. Y hasta podría pensarse que para calentar la comida sería útil un refrigerador. Aún a pesar del frío, la Antártida es un desierto. Solo nieva una mínima cantidad por año que las feroces ventiscas amplifican. Pero la nieve se ha estado acumulando durante siglos. La Antártida posee las 3/4 partes del agua del mundo. Es el mayor depósito de hielo en el globo. La masa continental de la Antártida, que puede contener a Estados Unidos, está cubierta por una enorme capa de hielo de más de 1 kilómetro de profundidad. Y como si esto no fuera suficiente, la superficie se duplica en el invierno, mientras el mar que la rodea se congela.
Este es el cambio temporario más grande en el planeta. Con su anillo de hielo y rodeada por mares tormentosos, la Antártida recibe pocos visitantes. Nadie sabe qué clase de tierra puede haber debajo de esta restrictiva frontera. En el siglo XIX, el capitán Cook había navegado alrededor de ella, pero nunca pudo verla. Solo vio focas y ballenas. Los navegantes se sintieron atraídos con estas valiosas presas, y eventualmente hasta con el mismo continente. La fauna local resultó dar la bienvenida a los recién llegados. Sin anteriores experiencias con los humanos, eran curiosos y confiados, y como consecuencia a menudo terminaron como el plato del día del explorador. Los animales habían visitado la Antártida mucho antes. Era un lugar perfecto para el engorde. Diminuto, casi invisible, el plancton y también el krill convierten al mar en una sopa nutritiva. Las ballenas llegan por miles para comer, comer y comer. Y así como la ballena, el terno del Ártico duplica su peso durante su visita estival. Habiendo criado a sus polluelos en el norte, llega al sur para engordar. El albatros llega para aparearse, anida en verano y se queda a pasar el crudo invierno antártico. No hay casamientos apresurados aquí, un cortejo de 3 o 4 años es la norma. Cubiertos por una pelambre gruesa, los pequeños atraviesan el invierno antártico. Una vez que las crías crecieron, los adultos se marchan. A veces, durante años, sus patas no tocan la tierra. Eventualmente, sus alas gigantes habrán recorrido una distancia de ida y vuelta a la luna. Los marinos creían que este pájaro errante traía el viento. En un poema de Coleridge, el anciano marinero mató al albatros y el barco inmediatamente se estabilizó. Su tripulación pereció, exceptuando el marinero, que quedó condenado a errar por el resto de sus días, contando su triste historia a quien encontrara. Sobrevivir en las aguas heladas de la Antártida es una ciencia. La sangre del fantasmal pez de aguas heladas actúa como el sistema de anticongelamiento de un automóvil. El pez de hielo sigue nadando mientras todo a su alrededor se congela. Esas pocas superespecies que lograron penetrar en los helados inviernos antárticos tienen baja competencia. El éxito alimenta al éxito. Las focas de Weddell pasan el invierno debajo del hielo. Es más cálido y hay mucho para comer. Para respirar hacen hoyos. El mordisqueo continuo de hielo juega una mala pasada a su dentadura. El dolor de dientes es parte de la vida. El residente más conocido es el pingüino. Puede parecer la invención de un historietista, pero por supuesto es un pájaro como el terno. Un pájaro que camina y que nada, pero que a diferencia del terno se olvidó de cómo volar. Las patas del pingüino son cortas y su tamaño pequeño reduce la pérdida de calor. El terno necesita aún de las patas largas para despegar. El pingüino pasa mucho tiempo dentro del agua. Se convirtió en aerodinámico, cubierto con plumas impermeables. El terno necesita de su cola y alas para volar, pero la cola del pingüino se hizo más tosca y sus alas poderosos remos. En el agua los pingüinos están a sus anchas. La noche invernal se aproxima. La fauna antártica comienza a moverse hacia el mar, comparativamente más tibio. Una criatura de todos modos se encamina en dirección opuesta. El pingüino emperador camina varios kilómetros a través del hielo y la nieve hacia la maternidad más fría del planeta.
Una vez allí, cada pareja tiene un solo huevo. Y de este cuida a su padre entre las patas traseras. En las familias de los pingüinos es el macho el que se queda a cargo del bebé. Sus patas pueden no ser muy grandes, pero es todo lo que hay entre el huevo y el congelador. Mientras las hembras vuelven al mar para alimentarse, los machos aguardan juntos. A medida que el oscuro invierno se cierne, solo el plumaje del macho puede combatir el frío. Durante 3 largos meses permanecen virtualmente sin moverse, sin alimento y solo con una bocanada de nieve por bebida. Las hembras regresan a su turno para cuidar al bebé, luego de que éste rompió el cascarón. Pero ¿cómo encontrar al emperador correcto? Todos los pingüinos se ven igual, inclusive entre ellos, pero no todos tienen el mismo sonido. Un padre en su búsqueda solo tiene que escuchar con atención. Mientras los pequeños crecen, las familias de pingüinos emperador se marchan de las zonas de los hielos. La tarea fue terminada una vez más. Aunque los dos polos sean tan diferentes, sus escasos sobrevivientes comparten las mismas y extraordinarias características y un nivel único de adaptación. Aun cuando estén separados a miles de kilómetros, ¿podrían los huskies y los pingüinos sobrevivir en polos contrarios? Los competidores de los polos hicieron lo que la naturaleza no había hecho nunca y unieron a estos dos campeones de resistencia. Por un breve tiempo compartieron la Antártida y los huskies tuvieron éxito, aun cuando era más frío que cualquier otro lugar que hubiera en el norte. Pero en 1991 se decidió retirar a todas las especies que no eran oriundas de la Antártida. Y así los huskies regresaron a su hogar en el Ártico, dejando a los pingüinos su propio reino de hielo.